Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En un minuto vamos a hablar de la crisis, en un minuto vamos a hablar de los 10 errores de Alfonso Prat-Gay que generaron esa crisis. Pero antes te cuento que en un ratito va a estar Iván Jabrowski contándote cómo maneja la justicia Mauricio Macri. Esa investigación te la vamos a mostrar en un minuto. También va a estar Darío Gaño. Darío Gaño te va a contar cómo benefició Mauricio Macri, nada menos que a Barrick Gold, la minera más grande del mundo. ¿Cómo benefició Mauricio Macri a Barrick Gold, la minera más grande del mundo? Un informe de Darío Gaño. Y después va a estar Ezequiel Orlando para contarte qué está pasando con los alquileres. Hace 15 años que no teníamos un aumento de alquileres como el que estuvimos teniendo en estos últimos 2 meses. Más de 60%. ¿Por qué ahora aumentan más que antes los alquileres? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió para que volaran los precios de los alquileres? Pero antes vamos a hablar de que en esta semana el gobierno de Cambiemos tuvo su primera crisis con la renuncia de Graciela Bebacua, que pone en duda la credibilidad del INDEC nuevamente, justo en el momento en que tenemos la más alta inflación desde 2002. Pero el peligro es mucho mayor porque en los últimos días se acentuó la fuga de divisas y comenzaron a caer las reservas. Se acentuó la fuga de divisas en Argentina y comenzaron a caer las reservas. El pronóstico de Alfonso Prat-Gay de que con el solo hecho de que Mauricio Macri fuera presidente iba a haber un shock de confianza tan grande que no iba a haber más fuga de divisas, no se cumplió. La promesa de Alfonso Prat-Gay el día que abrió el cepo de que en los primeros 30 días iban a entrar 25.000 millones de dólares, no se cumplió. Así, el dólar, que el día que se abrió el cepo costaba 13 pesos, el viernes cerró a 15,30 y subiendo. Y entonces se armó nuevamente, como hemos visto muchas veces en Argentina, la carrera entre el precio del dólar y el precio de todo lo que compras todos los días en tu casa. Alfonso Prat-Gay se equivocó y se equivocó muchas veces. Y la primera vez que se equivocó fue cuando le dijo a Mauricio Macri, cuando abramos el cepo, el dólar se va a mover entre 13, 13,50. Entonces Mauricio Macri, cuando se le preguntaba, fíjate lo que contestaba. Yo te digo, ando dando vueltas, un videito donde se dice que con el dólar a 15 pesos el aceite no se va a poder comprar. Vos me dijiste, no es verdad. No es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va a 15 pesos. No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. Prat-Gay le dijo a Macri que no iba a valer 15 pesos, cuesta 15,30. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? En esta famosa libertad de mercado, Macri no es el que pone el precio del dólar. El precio del dólar se mueve al ritmo de la liquidación de cosechas que manejan las cerealeras, porque cuando al poder económico no lo maneja el Estado, entonces lo maneja el mercado. Y son las cerealeras las que deciden, cuando van vendiendo los granos, cuánto va a valer el dólar. Entonces se armó esa carrera que te vengo diciendo entre el dólar y los precios. Y Mauricio Macri no ha tomado una sola medida para frenar la inflación. Y Mauricio Macri, con su equipo económico, no ha presentado un plan para bajar la inflación. Entonces Prat-Gay tiene una inflación hoy que es el triple que la del año pasado, porque recordá que el año pasado la inflación era de más o menos el 1,5 o el 2 por mes, y este año es del 5 por mes. Pero además, el viernes, un consultor muy cercano a Mauricio Macri, Orlando Ferreres, publicó un informe que dice que en enero la actividad cayó un 2%. El mismo Orlando Ferreres que dice que el año pasado crecíamos todos los meses, que hacía 13 meses que la economía venía creciendo, dice que en enero la economía cayó 2%, se contrajo, se achicó, cayó el PBI. Entonces vos tenés alta inflación con recesión. ¿Sabés cómo se llama eso? Se llama estanflación. ¿Y sabés quién lo explicó hace un tiempo? ¿Qué era la estanflación? Alfonso Prat-Gay. Míralo. La inflación muerde el poder adquisitivo de la gente, sobre todo los que menos tienen. Eso empieza a retraer el consumo. La producción también se retrae porque dice, bueno, yo espero un poco más a producir porque eventualmente más adelante, o a vender porque más adelante puedo vender a precios mayores. Y tenés lo que en economía se llama, tristemente, con el nombre de estanflación. La economía se desacelera
y la inflación sube, que es el peor escenario para un político, ¿no? ¿Y eso puede ocurrir en Argentina? Eso puede ocurrirse, esta inflación. La economía se desacelera y la inflación sube, que es el peor escenario para un político, ¿no? ¿Y eso puede ocurrir en Argentina? Eso puede ocurrirse. Es el peor escenario, dice Pratgay. Es cierto, es el peor escenario. Mirá, a ver, yo no te vengo a decir que todas estas cosas que están pasando nada más que porque el ministro de Economía es medio chambón, digamos. No. Mauricio Macri realizó en los primeros 2 meses, tal como te lo dijimos durante la campaña, la mayor transferencia de recursos de los trabajadores al poder económico desde 1975. Mauricio Macri convirtió en 2 meses a buena parte de la clase media en pobre. Además de esa vocación por transferir riqueza de los trabajadores al poder económico, además Mauricio Macri tiene un equipo económico que tiene una gran impericia, que tiene muy poca capacidad, que comete muchos errores. Y vos dirás, pero ¿y eso qué nos importa si gobierna en contra nuestro? No, ¿sabés qué? Si caemos en una crisis, una de esas que teníamos en los 80, los 90, que mejor ni mencionar cuáles son los resultados para no generar miedo, si caemos en una de esas crisis, ¿quién te crees que va a pagar los costos de una crisis de esas? ¿Quién te crees que los va a pagar? ¿A quién va a salvar un gobierno como este si vos entrás en una vorágine de pelea de dólar y precios? ¿A quién te crees que ayudaría? ¿Sí? Entonces, este riesgo de crisis es peligroso para todos, pero más peligroso es para vos. Alfonso Pratgay cometió como mínimo 10 errores importantísimos en 2 meses. El primero es que cuando él alegremente, ¿sí?, con una sonrisa, dijo, hoy vamos a abrir el cepo, dijo, yo lo abro porque estoy seguro de que van a entrar 25.000 millones de dólares en 30 días. Si no, no lo abriría. Mírenlo cuando lo dijo, mírenlo. Podemos decir que de esos 10.000 millones de dólares con los cuales nos sentíamos cómodos, estamos hablando de un rango de entre 15.000 y 25.000 millones de dólares de ingreso de divisas en los próximos 4 semanas, en Argentina. Con esa tranquilidad es que hoy, como dijimos antes, nos animamos a levantar estas restricciones. Sin esa tranquilidad, por supuesto, no hubiéramos podido hacerlo. Queda claro, Alfonso Pratgay estaba seguro de que iban a entrar 25.000 millones de dólares y dijo, si no tuviera esa tranquilidad, no abriríamos el cepo. No abriríamos el cepo. Bueno, mirá, esos 25.000 millones de dólares no entraron. No entraron y ya pasaron mucho más de 30 días desde que lo abrió. Hay muchísimas noticias que dicen que no entraron. Digo, pero es fácil, podés comparar las reservas. Vamos a agarrar, como hacemos siempre, de un diario, cuáles eran las reservas en ese momento y cuáles son ahora. Mirá. En diciembre, el 10 del 12, el 10 del 12 dice, las reservas están en 25.080 millones de dólares. El día que se abrió el cepa, 25.000 palos. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto hay ahora? ¿Ves? Está diciendo que cayeron, están cayendo todos los días. El 16 del 2 dice, las reservas cayeron este martes 238 millones y cerraron en un nivel provisorio de 29.437 millones. Ahora, cuando abren el cepo hay 25.000. Después, el presidente del Banco Central consigue solamente que le presten 5.000 millones de dólares a 11 meses. De esos 5.000 ya perdió 1.000. Es decir, las reservas son menos que el día del cepo. Los 25.000 millones de dólares no entraron nunca. No entraron nunca. Pratgay abrió el cepo pensando que eso iba a ocurrir. Yo le creo, yo pienso que el tipo pensaba que iba a ocurrir. No ocurrió, no entró nunca esa guita. Ahora vamos a ver qué decían en ese momento los noticieros si no conseguíamos esa plata. Míralo, míralo. Las reservas del Central muy bajas. Están a punto de caer por debajo de los 30.000 millones. Un piso que alarma a todos en economía. Vamos a reiterar entonces que las reservas del Banco Central
siguen bajando y han perforado un piso. Se rompen barreras psicológicas y esto genera incertidumbre en la gente. Preocupa la persistente caída de reservas del Tesoro Nacional. Bueno, hoy no te lo cuentan porque viste que hablan de otra cosa, ¿sí? Pero las reservas en ese nivel todo el mundo considera que son un riesgo de crisis. Ahora, cuando estaba el cepo y había un control, el riesgo estaba acotado. Ahora no hay cepo. Ahora no hay cepo. Así que vos tenés las mismas reservas que antes, no entró un mango, no se cumplió lo que dijo Prat Guy y estás en riesgo de crisis. Porque la gente puede comprar todos los dólares que quiera. Ahora bien, él dijo además que no iba a haber más fuga de divisas, porque se iba a generar un shock de confianza. Eso había dicho, ¿ves? Él estaba seguro de que iba a haber un shock de confianza y que no iba a haber más fuga de capitales. ¿Ok? Estábamos tranquilos. Estaba Alfonso, sonriente, abrió el cepo y dijo, no va a haber más fuga de capitales. Nosotros generamos confianza. Vamos a verlo, cuando hablaban de la confianza. Nosotros tenemos la plena confianza de que con este nuevo esquema de reglas de juego, que no se va a modificar todos los días, van a aparecer esos dólares, no solamente los dólares de los exportadores que hasta ahora no tenían rentabilidad, posiblemente también los dólares que están debajo del colchón, los dólares de los que querían hacer una inversión en Argentina y sabían que el dólar no valía 9.80, sino que valía 14 y pico, como lo marca el mercado del dólar bolsa. Nos habían convencido de que ganaba Macri y acá iba a haber un shock de confianza. Mira, todos los argentinos, nos iba a subir la autoestima, nos iban a inundar de dólares, no íbamos a tener a dónde poner los dólares, iba a caer el precio del dólar, de tantos dólares que iban a entrar, todo eso se dijo, no lo estoy inventando, lo decían los editoriales, ¿sí? Todos nos sentíamos más confiados, ¿sí? Dormíamos con la puerta abierta, llegó Macri, dijimos, se acabó la fuga, no hay más problema, ¿sí? Se acabó la fuga. ¿Se cumplió lo que dijo Prat Guy o le erró en esto también? Mirá, vamos a ver primero una nota de Ezequiel Orlando en eldestapeweb.com que te cuenta cómo está la fuga de divisas. La fuga de divisas de diciembre fue la mayor en 4 años. En 4 años. Con el levantamiento del cepo se disparó la fuga de divisas y en diciembre fue la mayor en 4 años. En los 14 días sin restricciones salió del país el 23% de las divisas de todo 2015. En diciembre se fugaron 2.024 millones de dólares. A ver, esto es grave. Esto es grave. Además de que te están sacando la guita del bolsillo a vos y la están poniendo en las manos de los exportadores con la devaluación, en las manos de los productores agropecuarios con la quita de retenciones, en las manos de los mismos productores agropecuarios porque eliminaron los cupos de exportación, entonces ahora la carne vale más porque competís con lo que paga un churrasco, un obrero londinense. Además de eso, no sabemos cuánto va a valer el dólar, porque ahora el dólar es libre, y no entró la guita que dijeron, y además sigue la fuga de divisas. El shock de confianza no se verificó. Por alguna razón, los mercados tampoco creen eso. Mirá, el otro día lo decía Maxi Montenegro, un periodista económico, un tipo que sabe mucho de economía, que fue muy crítico del kirchnerismo y que ahora empieza a criticar también, porque empieza a ver que Mauricio Macri tiene problemas. Él hablaba, siempre habla de ese tema, de la fuga de divisas. Míralo. Hay una fuga de 50 millones de dólares por día de atesoramiento. Es decir, gente que va al banco y compra 50 millones de dólares por día. Eso da 1.000 millones de dólares por mes. Lo que pasa es que lo pueden comprar. Antes compraban con el cepo 700, 800 millones de dólares por mes con el dólar ahorro y el resto lo compraban en el paralelo. Hoy lo compran en el mercado blanco. Los bancos están teniendo una demanda de 50 millones de dólares por día. Es mucho. Enorme fuga de divisas. A ver, ¿este gobierno vino a sacarle a los pobres para darle a los ricos? Sí. ¿Este gobierno realizó la mayor transferencia de recursos de los trabajadores al poder económico desde 1965? Sí. Pero además está la impericia del equipo económico. Además está la mala praxis. Además está la falta de experiencia. Además está el hecho de que realmente no saben lo que están haciendo y nos ponen en riesgo de crisis. Eso es lo que está pasando.
no te lo dicen porque viste que nadie habla de lo que está pasando en Argentina. Pero los tipos pensaban que el dólar iba a estar a 13. Los tipos pensaban que iban a entrar 25.000 millones de dólares. Los tipos pensaban que se iba a acabar la fuga de divisas. Y todo eso no sucedió. Todo eso no sucedió. Mirá, a ver, una de las cosas que dijeron es que se sentaron con las cerealeras y dice, che, necesitamos que nos liquides 400 millones de dólares. ¿Cómo no? Le dijeron las cerealeras. Somos amigos, ¿sí? Venta de granos. Tranquilo, dijo, total, con el shock de confianza, yo soy Mau Macri y tengo a Alfonso Pratgay, que la sabe lunga, listo, 400 palos verdes por día, no hay ningún problema. Así lo vendían, ¿no? 400 palos verdes. Así era. A ver, ponelo. Un acuerdo con todo el sector de empresas cerealeras que se han comprometido a partir de mañana a liquidar 400 millones de dólares por día durante las próximas 3 semanas. Para que se entienda bien, esto implica un flujo de 2.000 millones de dólares por semana y compara con niveles de menos de 100 millones de dólares por semana en las últimas semanas. Bueno, no sucedió. Le erró otra vez. Mirá, otra vez, Ezequiel Orlando, el destapeweb.com, ahí te la cuentan. Mirá cuánto están liquidando, mirá. Las cerealeras exportaron menos de lo que prometió Pratgay. En lugar de traer 6.000 millones, el agro solo contribuyó con 2.400, es decir, menos de un tercio de lo prometido. En vez de 2.400 por semana, trajeron 600 millones de dólares, menos de un tercio. Entonces tenés que los 25.000 palos que iban a entrar no vinieron. Que la fuga de divisas que se iba a detener no se detuvo. Que las cerealeras te iban a liquidar 400 millones de dólares por día, no pasó. Entonces, ¿qué crees que ocurre? Y sube el dólar, y sube el precio del dólar, y sube el precio del dólar. Entonces, el dólar, que cuando se abrió el cepo costaba 13 y pico, ¿sí? Y recordé que ya, a ver, el dólar subió de 9.50 a 13 y pico. Entonces vos ya habías tenido una suba del 40% y eso te disparó los precios. Ese fue el primer golpe de inflación. El tema es que con todos estos errores, el dólar siguió subiendo. Vamos a ver cuánto costaba el dólar antes, ¿sí? Míralo. El 21 de diciembre, dice, el dólar perforó los 13 y el mercado espera señales del Banco Central. Ahí estaba, bajando un 3,6 con respecto a 13,29. No se ve arriba, pero en realidad el precio era de 12,90. Era de 12,90. A ver, yo me acuerdo que Pratgay por esos días se vanagloriaba y decía, ahí lo tenés el dólar. No se cumplieron las predicciones de los políticos. A ver, ponelo, que lo diga él. Dale, ponelo. Dale. Y nosotros estamos muy tranquilos de que ninguna de estas profecías que se hacían durante la campaña, cuando desde algún sector que competía en el balotaje decían que el dólar se iba a ir no sé a qué valores, quédense tranquilos que eso efectivamente va a quedar demostrado que fue una campaña de miedo y no un pronóstico. Bueno, ¿de este lado? Ahí Pratgay decía, él se refería a Scioli, ¿no? Y decía que lo que decía Scioli era una campaña del miedo. Mirá lo que decía Scioli, a ver, ponelo, dale. Para poner un poco de humor. Yo soy ahora 12, el otro candidato es ahora 15, ahora el dólar a 15. Scioli decía 15, Pratgay decía, ¿ves que se equivocó? Que no iba a costar 15. Era una campaña de miedo el dólar a 15. De hecho, Mauricio Macri, asesorado por Alfonso Pratgay, también decía que el dólar no iba a estar a 15. Miralo. Yo te digo, anda dando vueltas un videito donde se dice que con el dólar a 15 pesos el aceite no se va a poder comprar. Como dijiste, no es verdad. No es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va a 15 pesos. No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad.
Estaban convencidos de que abrían el cepo y no iba a haber ningún problema, que el dólar no iba a costar 15 pesos. Entonces no pensaban que iban a tener esta carrera de precios que tienen ahora, que ya se está diciendo que la inflación de febrero también va a ser del 5%, la de marzo del 5%, la de abril del 5%. No lo sabían. Además de querer sacarle a los pobres para darle a los ricos, además no saben lo que están haciendo. Dicen que el dólar no va a valer 15. ¿A cuánto cerró? Mirá. Destapeweb.com, el dólar cerró a 15,27. A 15,27. A ver, ¿pensaban que iban a entrar 25.000 palos? No entraron. ¿Pensaron que se acababa la fuga de divisas? No se acabó. ¿Pensaban que iban a liquidar las cerealeras 400 palos verdes por día? No la liquidaron. Es decir, abrieron el cepo sin tener la menor idea de lo que iba a pasar. Yo te voy a decir una cosa, ¿no? ¿Viste el hashtag, la crisis? Vos votá. No saben nada o nos toman por boludo. Y después al final del programa sorteamos 2 pizzas con lo que la embocaron. Porque yo tengo mi tesis sobre qué me parece que está pasando. ¿Sí? Hay un problema muy grande, hay un riesgo de crisis, porque estos tipos liberaron el cepo y no lo pueden manejar. Y ahora tienen una carrera entre los precios y el dólar que no la pueden parar. Mirá, a ver, Alfonso Prat-Gay salió a buscar dólares. No te creas que no salió a buscar dólares. Míralo, a ver, míralo cuando Alfonso Prat-Gay quiso conseguir guita. Salió a pedir, el gobierno emite un bono por 5.000 millones de dólares y busca canjear el Bonar 17. Dispone de la ampliación del emisor de los Bonar, 20.020, por un monto de 5.000 millones de dólares. Es decir, el tipo vio que no entraba guita, que no... el shock de confianza no se manifestaba, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que los 25.000 palos no entraban, que la fuga seguía, y dijo, bueno, voy a manguear, voy a pedir un bono, me voy a endeudar. Le fue mal, por llamarlo de alguna manera. Míralo. Hicimos una licitación esta semana que declaramos desierta. Argentina fracasó en un canje de bonos en el mercado local. Era un canje de un bono en dólares que vence en 2017. El gobierno intentó captar 1.000 palos, no lo consiguió. Y se fracasó con esta colocación del bono que había intentado Prat-Gay. ¿Cómo es el tema? Creo que hubo varios factores. Primero, un manejo del tiempo, del timing del equipo económico que que no estuvo bien, que demuestran que todavía le falta un poco de experiencia en ese tema. Y esas cosas hay que saber manejarlas, ¿no? Entonces, lamentablemente, no se pudo colocar ni un dólar de ese bono. Ni un dólar. No es que salió a buscar 5.000 y le dieron 2.000, le dieron 1.000, no le dieron nada. No le dieron nada. Ese es el ministro de Economía exitoso. No le dieron ni un dólar. ¿Me entendés? Fracasó. Yo no te vengo a decir, a ver, vamos a aclarar, no te vengo a decir que es un pobre muchacho, que la vida le negó todo, que le va mal. No, el tipo llegó a ministro y tiene la idea, la vocación de sacarle a los pobres para darle a los ricos. Eso queda claro. Que el tipo te quiere romper el tuje, queda claro. Ahora, si te lo van a romper, mejor que lo haga uno que sabe, ¿no? Porque si no, duele más. Si no, corre riesgo de una crisis. ¿Sí? Recordemos, cuando Prat-Gay no relacionaba el precio del dólar con la inflación, que empezó diciendo que los precios no iban a subir, ¿te acordás? Míralo. Yo no creo, honestamente, nosotros lo tenemos estudiado, no creo que los comercios estén fijando sus precios con el dólar oficial. Ni siquiera los importadores. Entonces, el costo de reposición de la mercadería no es 9,5, es 14. Es decir, no tendría por qué haber aumento de precios. No tiene por qué haber aumento de precios. ¿Se acuerdan? El tipo decía que no iban a subir los precios, que iba a subir el dólar. Y es ministro de Economía, en serio. El tipo dijo, va a subir el dólar, pero no van a subir los precios. Dijo, y sigue siendo ministro.
Digo, no hace falta que yo les muestre muchos diarios, todos saben que subieron los precios, ¿no? Igual mostrame uno, cualquiera, dale, Mariano, poné alguno que diga... A ver, Infobae, inflación sin techo. Fuertes subas de hasta el 60% en el precio de los alimentos. No puedo creer. No sabe nada el tipo. Dijo que no iban a subir los precios. Y lo sostuvo. Tiempo después, yo no sé si ustedes se acuerdan, dijo, no, esperen, se equivocaron, dice. Los precios van a volver a noviembre. Míralo. Muchos remarcaron los precios con un dólar muy por encima de los niveles actuales, y entonces nosotros estamos trabajando sobre esas expectativas y sobre acciones concretas para que los precios que se desbordaron en función de cosas que no sucedieron, bueno, se vuelvan a recalcular. Para marcar el parámetro a partir del cual vamos a tener la discusión de mediados de enero en adelante va a ser los precios vigentes al 30 de noviembre. Si alguno de los precios actuales se modificó pensando que el dólar iba a ir al pronóstico de Daniel Scioli, por ejemplo, entonces esos precios se tendrán que corregir. ¿Sigue siendo ministro? Es fuerte. El tipo decía que iban a bajar los precios, que se iban a corregir. No se puede creer. No puede cerrar tantas veces. Cada cosa que vos decís no se cumple. Digo, no juegues más ahora, Ángel. No quieras adivinar el futuro porque no invocas una. No invocaste una. Todas las cosas que dijo no se cumplieron. Eso, en economía, son expectativas. La gente empieza a pensar que el tipo no sabe. Porque no se cumple nada de lo que dice. No se cumple nada. Yo no sé si ustedes se acuerdan que después, en enero, volvió a hablar de la inflación. Dijo que se iban a desacelerar, creo. A ver, fíjate. Lo que vamos viendo es que ese salto en la inflación de la última quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre ya lo hemos superado, y estamos aterrizando hacia la primera quincena de enero en niveles de inflación más o menos parecidos a los que teníamos en septiembre y octubre de este año. Vale decir, si esto se confirmara y se corroborara, el costo en términos de inflación de salir del cepo fue solamente una pequeña joroba de 2 meses que no tuvo ni por asomo el impacto que muchos analistas y sobre todo muchos políticos del otro signo decían que iba a tener. Un saltito en diciembre dijo que iba a hacer. Una pancita en diciembre dijo que iba a ser la inflación. Y el tipo sigue opinando sobre la inflación. Es un monstruo. Mirá, recién no lo habíamos puesto, pero ni bien él dijo que los precios se iban a retrotraer. Salió la gente de Copal, vamos a ponerlo, Mariano. Salió la gente de Copal y le explicó. Miralo. Y a pesar del pedido del gobierno nacional, las empresas alimenticias no van a dar marcha atrás con los precios. Advirtieron que se opondrán a volver a un nivel de precios anterior al del cambio de gobierno. El presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios Copal, Daniel Funes de Rioja, advirtió que no hay ninguna posibilidad de que todos los precios de la economía que aumentaron desde octubre último vuelvan atrás como pretende el gobierno. Con esa definición, el empresario se opuso a la intención del equipo económico que lidera Alfonso Prat-Gay. Está claro, no iban a bajar los precios, pero tampoco se desaceleraron los precios, nunca ocurrió, al contrario, los precios se siguen acelerando, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires dijo en enero 4,1 y en febrero se estima 5, San Luis dijo 6,5 y ahora se estima 7, el otro día lo dijo el
periodista macrista, no sé cómo llamarlo, Ismael Bermúdez, él lo dijo, míralo Ismael Bermúdez. Dale. Los datos están marcando que tenemos una inflación ascendente. ¿Por qué motivo? Porque el año pasado los cálculos están dando una inflación a diciembre en torno del 29% si promediamos San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, que son los dos índices recomendados por el propio gobierno. El gran problema es que enero arranca con una inflación importante. Se está hablando entre 3 y 4 puntos. Inclusive algunas consultoras le está dando 4,3. Y el otro problema es que febrero ya las proyecciones están hablando de una inflación superior al 5%. Bueno, digamos que el tipo no invocó una con el dólar y no invocó una con los precios. ¿Sí? Hasta ahí sigue siendo ministro a esta hora. Dicen que hay un par de funcionarios que quieren ocupar el sillón de él y él está tratando de bancar, ¿sí? Pero guarda, una cosa es sacarle la guita a uno y ponerla en el bolsillo de otro. Y otra cosa es generar una crisis donde pierdan todos y donde no sabés cuánto va a valer el dólar y no sabés cuánto va a valer un litro de leche. Esas carreras entre el dólar y los precios se dieron muchas veces en la historia argentina. Ahora hacía 15 años que no se daba, pero puede pasar. Todas las cosas que le dijo Alfonso Pratgay a Mauricio Macri se incumplieron. Esta semana hubo un terrible papelón con el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Lo veo mal, Alfonso. Mirá qué carita que tiene ahí. No sé por qué. Estaba tan contento el día que abrió el cepo, ¿no? Bueno, a ver. Mauricio Macri dijo en la campaña directamente que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Recordemos que estaba Scioli, estaba Massa, estaba Macri. Macri fue el que jugó más fuerte. ¿Sí? Se ve que, no sé si no pensaba cumplirlo o se dice que Alfonso Pratgay le dijo, no, nosotros vamos a poder hacerlo. Entonces, Mauricio Macri dijo esto. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Bueno, la promesa era eliminar, ¿sí? No íbamos a pagar más impuestos a la ganancia, le iba a cambiar la vida a muchísima gente, a una gran parte de la clase media. Era una promesa fenomenal, no para los de abajo no existen, pero para la clase media alta, era una buena noticia. Cuando lo presentó el otro día, lo presentó como una buena noticia, hizo venir a los gobernadores, a los gremialistas lo están puteando en 4 idiomas ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo fue la cosa? A ver, poneme el destapeweb.com. A ver qué dice. Impuesto a las ganancias. Con las reformas empiezan a pagar trabajadores que estaban exentos. Con las modificaciones al impuesto a las ganancias, habrá trabajadores que hasta hoy estaban exentos y ahora deberán empezar a pagar el tributo. A ver, no solo que no van a pagar. Primero, que no eliminó el impuesto a las ganancias. Segundo, que como dijo ahora el otro día, va a haber una cantidad que va a dejar de pagar. ¡No! Van a pagar más que antes. Lo primero que hizo es, vamos a decirlo claramente, lo mismo que hacía Cristina. Subir el mínimo no imponible de vez en cuando, una vez por año, una vez cada vez, subirlo. Es decir, ahí no hay ningún cambio con respecto a Cristina. Ahora, cuando lo hizo Cristina la última vez, hubo 400.000 personas que por la suba, que era tan alta el mínimo, dejaron de pagar. Ahora pagan más que antes. Pagan más que antes. Lo dijo Sergio Massa el otro día. Míralo. Tiene sabor a poquitito. ¿Por qué? Porque al eliminar el tope que se planteó en el 2013, hay 220.000 personas que son pasibles de pagar ganancias ahora y que no venían pagando. A ver, es un bluff terrible. Ahí Massa está diciendo que ya van a empezar a pagar 220.000 personas más que antes. Pero además, cuando vengan las paritarias, si Dios quiere, te van a subir los sueldos este año. Entonces, más gente va a empezar a pagar. Se estima que si el aumento promedio fuera del 30%,
a fin de año se van a sumar a los que pagan hoy ganancias 450.000 trabajadores. Es decir, lo que anunció Macri es que va a haber 500.000 de personas más que van a pagar ganancias, no menos. Pero además, como si esto fuera poco, cuando él hace el anuncio, todos los periodistas teníamos la información además de que iba a cambiar lo que se llama las escalas, que es lo que hace que haya gente que pague un 9% de impuesto a las ganancias y otro que pague un 35%. Todos pensamos eso, los gobernadores que estaban ahí, los sindicalistas que estaban ahí, los periodistas cuando dimos la noticia, hasta que Mauricio Macri habló. Mirad. La Nación, bueno, dale. Mauricio Macri dijo que recién en 2017 se cambiarán las escalas del impuesto a las ganancias. El año que viene, después de un largo debate, habrá que trabajar sobre el tema de las escalas, señaló tras el cambio de ganancias. A ver, Macri sigue sin tomar una sola medida a favor de los trabajadores. El otro día le sacó también las retenciones a las mineras, le sacó el impuesto al champán, le sacó las retenciones a los granos, a la carne. Ni una sola medida a favor de los trabajadores. Yo he hablado con algunos trabajadores de la televisión que ganan 30, 40.000 pesos y que me dijeron, mirá, yo voté a Macri porque la verdad es que me están cobrando un 35% y es un montón. Y los tipos tenían razón en estar enojados, porque no puede ser que pagara 35% una persona que ganaba 40 lucas y le sacara 10, es una locura, estaba mal. Pero Macri no lo cambió, Macri les mintió. Ahora, lo que te dicen en el gobierno es, Alfonso Prat-Gay primero le dijo que sí y ahora le dice que no se puede. Son los errores de Alfonso Prat-Gay. Este fue uno de los dos grandes papelones de esta semana. Porque viste que yo te puse 10 en 2 meses. El otro fue el del INDEC. Yo te diría que una de las razones por las que perdió el gobierno anterior y por los que la gente buscaba algún cambio era la institucionalidad. Entre ellas, un INDEC que fuera creíble, que cuando te diera los datos vos dijeras, listo, ni dudaras un minuto. ¿Sí? Era uno de los grandes temas. Bueno, veamos cuándo se presentó el INDEC, porque fue una gran novedad. Veámoslo, dale. La INDEC era una usina de información pública, confiable, y lamentablemente hoy no lo es. Para mí no hay conciencia de lo que se hizo, exactamente. Nunca el fin justifica los medios. La mentira tiene patas cortas. Es muy difícil esconder un elefante en un baño. Es totalmente equivocado como concepción política de cómo se resuelven las problemáticas nacionales. Es parecido a la historia económica del siglo XIX, donde uno tiene pocos datos realmente de qué agarrarse para, digamos, juzgar la performance, el desempeño económico de Argentina. Tiene que ver con una parte importante de la confianza de la sociedad, del mundo externo también, sobre el gobierno y sobre el país. El problema de INDEC siempre, desde estos últimos años, ha sido político-institucional, no ha sido técnico. Bueno, ahí tenías el Dream Team, ¿sí? La selección de personalidades especializadas que opinaban sobre el viejo INDEC y decían cosas terribles con las cuales yo estoy de acuerdo y lo hemos hablado en estos últimos años muchas veces. Entonces, ante esa terrible situación, vino el maravilloso anuncio de la refundación del INDEC que todos recibimos con globos y gran alegría. Ahí ponela, dale. Reincorporar, ¿no?, a gran parte, entre otras, a Graciela de Bacua, la famosa funcionaria que fue de las primeras que empezó a hacer denuncias sobre alteración se estaba manipulando la inflación. La señora que está conmigo era una alta funcionaria del INDEC hasta hace 9 años, cuando el gobierno decidió intervenir. El gobierno anterior decidió intervenir el INDEC, ella se fue del INDEC.
y acaba de volver como directora técnica del INDEC. Un día llegó Moreno con su gente al INDEC y comenzó la destrucción. Y así le fue al INDEC y así nos fue a nosotros. Jorge Todesca está a cargo del INDEC, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Graciela Bebacua, un estandarte de aquellos que sufrieron por defender la honestidad del INDEC, ¿cómo le va? Muy bien. Lo que le dolía a usted, no solamente lo que le había pasado a usted, sino lo que pasaba ahí en el INDEC. Éramos tan felices, ¿no? Cuando el tipo da la primera noticia siempre te deja contento. Y después recula. ¿Cómo festejamos la refundación del INDEC? Claro, no podíamos creer. Nos decían que la inflación, bueno, en la época de Moreno nos decían que era del 10 y era del 30. En la época de Kicillof, ponele que estaba 5 puntos abajo. Se mentía. Estábamos contentos con Bebacua. Pero Prat-Gay se equivocó acá también. ¿Y qué pasó con Bebacua? Ponela Bebacua. Se hubieran requerido entre 13 y 12 meses, a cualquiera le pueden preguntar, a cualquier experto de IPC, pueden llamar a quien quieran. Y nosotros veníamos avanzando en ese sentido para acortar mucho más que 13 y 12 meses los plazos, obviamente, pero los tiempos políticos que las circunstancias requieren parece que va en contramano de los tiempos que requiere el tiempo de la estadística seria. Aproximadamente iban a ser 8 meses. Esa fue mi condición de entrada al INDEC. 8 meses, que podían ser 10 o podían ser 6, digo, pero no menos que eso. Porque había que entrar. ¡La echaron! ¡La echaron! La echaron a Bebacua, a ese estandarte moral de la República que nos ponía en otro lugar. La echaron a Bebacua. Hasta la gente de TN se indignó. Miralos cómo están, miralos. Convocaron a Graciela Bebacua como el símbolo de la honradez, el símbolo de la rigurosidad científica, de la excelencia académica. Ella sí va a dar la garantía de que los números del INDEC ahora son ciertos y no los que Guillermo Moreno a punta de pistola con una patota malversó y estafó a los argentinos. El tema es que al poco tiempo, han pasado 40 días hábiles de gobierno y ya hubo una interna que generó que Graciela Bebacua sea desplazada del INDEC. Esta crisis dentro del INDEC de comienzos de semana que ha complicado algo fundamental como es la obtención de estadísticas serias a partir de las cuales sepamos y sepa el gobierno dónde está y qué evolución tiene que representa el gran desafío económico que tiene el gobierno en estos meses. El compromiso de que el INDEC sea serio y creíble no solo para nuestra sociedad, para el resto del mundo, que necesitamos reglas claras y números serios. Los tiempos de hacerlo en 2 meses no corren en paralelo con la seriedad y transparencia. El desplazamiento tiene que ver con eso, con no cumplir con los plazos de último momento de hacerlo en 2 meses. Me pasó lo mismo que la otra vez, en lugar de esperar a que yo fuera a retirar las cosas de mi escritorio, esta tarde sacaron todas las cosas de mi oficina sin tener en el boletín oficial oficialmente todavía el desplazamiento ni una información formal. Muchísima gente viendo Economía Política. Somos Primera Tendencia en Twitter, como siempre. A ver, listo, no hay INDEC. Bebacua se fue. Y no sabemos cuál es la inflación. Eso sí, no te mienten. No te dicen cuál es la inflación, que no es lo mismo que mentir. ¿No? Como Homero, míralo. ¿Homero? Quiero saber qué haces al salir del trabajo. Marge, no voy a mentirte. Así, el dólar, que el día que se abrió el cepo costaba 13 pesos, el viernes cerró a 15,30 y subiendo. Y entonces se armó nuevamente, como hemos visto muchas veces en Argentina, la carrera entre el precio del dólar y el precio de todo lo que compras todos los días en tu casa. Alfonso Prat-Gay se equivocó y se equivocó muchas veces. Y la primera vez que se equivocó fue cuando le dijo a Mauricio Macri, cuando abramos el cepo, el dólar
se va a mover entre 13, 13,50. Entonces Mauricio Macri, cuando se le preguntaba, fíjate lo que contestaba. Yo te digo, anda dando vueltas un videito donde se dice que con el dólar a 15 pesos el aceite no se va a poder comprar. Vos me dijiste, no es verdad. ¿No es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va a 15 pesos? No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. Pratgay le dijo a Macri que no iba a valer 15 pesos. Macri. Orlando Ferreres publicó un informe que dice que en enero la actividad cayó un 2%. El mismo Orlando Ferreres que dice que el año pasado crecíamos todos los meses, que hacía 13 meses que la economía venía creciendo, dice que en enero la economía cayó 2%. Se contrajo, se achicó, cayó el PBI. Entonces vos tenés alta inflación con recesión. ¿Sabés cómo se llama eso? Se llama estanflación. ¿Y sabés quién lo explicó hace un tiempo? ¿Qué era la estanflación? Alfonso Pratgay. Míralo. La inflación muerde el poder adquisitivo de la gente, sobre todo los que menos tienen. Eso empieza a retraer el consumo. La producción también se retrae porque dice, bueno, yo espero un poco más a producir porque eventualmente más adelante... Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En un minuto vamos a hablar de la crisis, en un minuto vamos a hablar de los 10 errores de Alfonso Pratgay que generaron esa crisis. Pero antes te cuento que en un ratito va a estar Iván Jabrowski contándote cómo maneja la justicia Mauricio Macri. Esa investigación te la vamos a mostrar en un minuto. También va a estar Darío Gaño. Darío Gaño te va a contar cómo benefició Mauricio Macri, nada menos que a Barrick Gold, la minera más grande del mundo. ¿Cómo benefició Mauricio Macri a Barrick Gold, la minera más grande del mundo? Un informe de Darío Gaño. Y después va a estar Ezequiel Orlando para contarte qué está pasando con los alquileres. Hace 15 años que no teníamos un aumento de alquileres como el que estuvimos teniendo en estos últimos 2 meses. Más de 60%. ¿Por qué ahora aumentan más que antes los alquileres? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió para que volaran los precios de los alquileres? Pero antes vamos a hablar de que en esta semana el gobierno de Cambiemos tuvo su primera crisis con la renuncia de Graciela Bevacqua, que pone en duda la credibilidad del INDEC nuevamente, justo en el momento en que tenemos la más alta inflación desde 2002. Pero el peligro es mucho mayor porque en los últimos días se acentuó la fuga de divisas y comenzaron a caer las reservas. Se acentuó la fuga de divisas en Argentina y comenzaron a caer las reservas. El pronóstico de Alfonso Pratgay de que con el solo hecho de que Mauricio Macri fuera presidente iba a haber un shock de confianza tan grande que no iba a haber más fuga de divisas, no se cumplió. La promesa de Alfonso Pratgay el día que abrió el cepo de que en los primeros 30 días iban a entrar 25.000 millones de dólares, no se cumplió. Cuesta 15,30. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? En esta famosa libertad de mercado, Macri no es el que pone el precio del dólar. El precio del dólar se mueve al ritmo de la liquidación de cosechas que manejan las cerealeras, porque cuando al poder económico no lo maneja el Estado, entonces lo maneja el mercado. Y son las cerealeras las que deciden, cuando van vendiendo los granos, cuánto va a valer el dólar. Entonces se armó esa carrera que te vengo diciendo entre el dólar y los precios. Y Mauricio Macri no ha tomado una sola medida para frenar la inflación. Y Mauricio Macri, con su equipo económico, no ha presentado un plan para bajar la inflación. Entonces Pratgay tiene una inflación hoy que es el triple que la del año pasado, porque recordá que el año pasado la inflación era de más o menos el 1,5 o el 2 por mes, y este año es del 5 por mes. Pero además, el viernes, un consultor muy cercano a Mauricio